Verano de la Ciencia, volumen 29 de la Universidad de Guanajuato. Brecha académica de escuelas públicas versus privadas en el nivel medio. ¿Mito o realidad? Las personas que integraron este equipo fueron los estudiantes Ulises Adrián Negrete Vargas, Citlali Alejandra Paz Rodríguez, Miguel Ángel Romero Rodríguez, Edgar Damián Trejo Soto y Paola Zaragoza Delgado. También contamos con el apoyo de los profesores, la maestra Carla Videt Ayala Valdés y el doctor Eliseo Ayala Valdés. Nuestros objetivos son simples. Queremos determinar si existe o no una brecha académica entre las escuelas públicas y privadas de la educación de nivel medio ubicadas en el estado de Guanajuato. Queremos analizar su magnitud mediante la evaluación y comparación de datos cuantitativos obtenidos a través de un estudio estadístico. Como hipótesis, se espera observar la existencia de una brecha académica entre las escuelas públicas y privadas dentro del estado de Guanajuato. Nuestra metodología se basa a partir de un análisis de los resultados de las pruebas de admisión a diferentes centros educativos del nivel medio en el estado de Guanajuato, aplicadas durante 2 años consecutivos. Se realiza primero un estudio estadístico comparativo con la herramienta de software estadístico gratuito JASP y los datos serán analizados mediante la técnica estadística de T-the-Student. Dentro de nuestros resultados prueba T para muestras independientes, existen varias abreviaturas y valores importantes que es crucial destacar. El valor T o T-Statistics resulta de la prueba T y representa la diferencia entre las medidas de dos grupos en términos de unidades de error estándar. Este puede ser positivo o negativo, solamente que indica una mayor diferencia entre los grupos en relación con la variabilidad de los datos. Los grados de libertad DF o Degrees of Freedom son un parámetro utilizado en la prueba T para determinar la distribución T de student adecuada en el cálculo del valor P. El valor p-value, indica la probabilidad de obtener resultados al menos tan extremos como el observado bajo la suposición de la hipótesis nula es verdadera. O sea, proporciona una medida de la evidencia en contra de la hipótesis nula. Un valor p bajo sugiere evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Los resultados de las habilidades de razonamiento verbal muestran una clara disparidad entre las escuelas privadas y públicas. Según las gráficas, los estudiantes de escuelas privadas obtuvieron un puntaje significativamente mayor en comparación con los estudiantes de escuelas públicas. Estos resultados subrayan la importancia del tipo de institución educativas en las habilidades de razonamiento verbal de los estudiantes, mostrando una ventaja significativa para aquellos que asisten a escuelas privadas en esta medida específica. Los estudiantes del grupo privado, aproximadamente de 3.390, obtuvieron un puntaje de promedio de 1.037, en comparación de los estudiantes del grupo público, que obtuvieron un promedio de 989, en una escala de 700 como mínimo a 1.300 como máximo. Los resultados de las habilidades de razonamiento matemático indican que los estudiantes de escuelas privadas muestran una ligera disparidad en su desempeño académico comparado con sus pares de escuelas públicas. Aunque no se trata de una discrepancia tan abrupta, esto marca una ligera diferencia en el rendimiento académico de los estudiantes. Esto puede ser debido a los métodos de enseñanza que se usan tanto en escuelas públicas como en privadas. Como se observa en la gráfica, los estudiantes que asisten a escuelas públicas obtuvieron un promedio de 1012 en comparación con los de las escuelas privadas, cuyo puntaje promedio es de 1075, de una escala de 700 a 1300. Los resultados en las habilidades de español indican que los estudiantes de escuelas privadas tienen un desempeño significativamente mejor en español en comparación con los estudiantes de escuelas públicas. Esto subraya la influencia del tipo de institución educativa en el rendimiento académico de los estudiantes de esta materia específica, destacando posibles diferencias en el enfoque educativo o recursos disponibles que podrían afectar los resultados educativos. En contraste, los estudiantes de escuelas públicas obtuvieron un promedio de 957 en comparación con los de escuela privada, el cual muestra
un puntaje de promedio de 996, de una escala de 700 a 1300. Los resultados en matemáticas revelan una pequeña diferencia en el desempeño académico entre estudiantes de escuelas privadas y públicas. Aunque no es una diferencia marcada, sí existe una ligera ventaja a favor de los estudiantes de escuelas privadas. Esto podría atribuirse a las diferentes metodologías de enseñanza empleadas en ambos tipos de instituciones. Según se muestra en la gráfica, los estudiantes de escuelas públicas obtuvieron un promedio de 913 puntos, mientras que los estudiantes de escuelas privadas alcanzaron un promedio de 954 puntos, en una escala de 700 a 1300. Los resultados de las habilidades de física, química y biología subrayan la importancia del contexto educativo en el rendimiento académico de los estudiantes en ciencias naturales. Indican que los recursos, métodos de enseñanza y ambiente educativo ofrecidos por las escuelas privadas parece favorecer un desempeño en física, química y biología en comparación con las escuelas públicas. Esto podría influir significativamente en la preparación académica y las oportunidades futuras de los estudiantes en campos relacionados con las ciencias. Los estudiantes de escuelas públicas alcanzaron un promedio de alrededor de 936 en comparación de aquellos estudiantes de escuelas privadas que obtuvieron un promedio de 992 en una escala de 700 a 1300. Los resultados de las materias de historia, geografía y formación cívica y ética muestran que los estudiantes de escuelas privadas tienen un rendimiento académico superior al de sus compañeros de escuelas públicas. Sin embargo, esta diferencia no es significativa y sugiere una pequeña ventaja para los estudiantes de instituciones privadas. Esta brecha académica entre el sector privado y el público podría estar relacionada con los distintos enfoques de enseñanza utilizados en ambas modalidades. De acuerdo con la gráfica, los estudiantes de escuelas públicas obtuvieron un promedio de 972 puntos, en comparación con los 1034 puntos promedio obtenidos por los estudiantes de escuelas privadas, en una escala de 700 a 1300. El análisis realizado en este estudio indica que, aunque existe una brecha académica entre los estudiantes de escuelas públicas y privadas en el nivel medio en el estado de Guanajuato, esta diferencia no es lo suficientemente grande como para considerarse una disparidad significativa. Los resultados obtenidos a través de la prueba T de Student muestran que los estudiantes de escuelas privadas obtienen puntajes ligeramente más altos en comparación con sus pares de escuelas públicas en diversas áreas académicas, como razonamiento verbal, matemático, español, ciencias y estudios sociales. Sin embargo, la magnitud de estas diferencias es relativamente pequeña y no alcanza niveles suficientes que podrían considerarse como una brecha académica sustancial. Los datos sugieren que, a pesar de las ventajas marginales que pueden tener las escuelas privadas en términos de recursos y métodos pedagógicos, estas diferencias no son lo suficientemente notorias como para tener un impacto sustancial en el rendimiento general de todos los estudiantes.